totalmente equilibradas, o sea, cuando hablábamos de que las impedancias de todas esas cargas eran perfectamente iguales entre sí. Entonces nosotros decíamos que ese sistema trifásico que era perteneciente a un sistema totalmente equilibrado. Cuando nosotros hacíamos, por ejemplo, en esa, vamos a tratar de recordar lo que habíamos hecho rápidamente, para que después pasemos a ver lo que sería las cargas trifásicas en estrella. Entonces, como habíamos dicho, a ver dónde se me metió, a ver, esperen un cachito que se me ha perdido el PDF este. Mostrar todo. Hasta más abajo, acá está. Bueno, nosotros habíamos hablado sobre ese sistema triángulo y habíamos tomado un procedimiento como para calcular todas las corrientes que nosotros habíamos determinado. Y entre eso estaba que según el sistema bueno, ¿qué hacíamos? Primero asignábamos un sentido de corrientes positivas, en el cual generábamos todas estas corrientes, ¿se acuerdan? Ahí había una corriente, después tomábamos otra por acá y otra por acá. Ese era nuestro primer paso. Y asignábamos positivas a las corrientes entrantes, como esta, y negativas a las corrientes salientes, como esta, la de acá. ¿Cómo hacíamos el cálculo de todas esas corrientes? Bueno, era simplemente ver cuál era la tensión que había sobre cada una de las impedancias, dividíamos por la Z y ya obteníamos la corriente, esta llamada corrientes de fase, porque pasaban por una sola impedancia dentro de este triángulo. Luego las corrientes de línea, que eran las que ya vienen por el cable, o sea, las corrientes que vienen por acá, era cuestión de, bueno, tomábamos esta como positivo menos esta otra como negativo y obteníamos la corriente, por ejemplo, en este caso, de la hierro. ¿Ok? Bueno, y así después dibujábamos en base a los cálculos y a los triángulos de tensiones que nosotros ya conocíamos según la secuencia, recuerden la secuencia, encontrábamos el diagrama vectorial y nos daba algo así de bonito como está eso dibujado ahí. ¿Ok? Ahora vamos a hacer lo mismo, pero tratando de ver una carga que esté en estrella, como esta que está acá. Entonces, siguiendo más o menos el mismo procedimiento que hacíamos con el triángulo, lo primero que vamos a hacer es empezar a marcar las corrientes que van a circular por cada una de las impedancias como corrientes de fase. O sea, vamos a tomar esta corriente, asignamos sentido positivo, esta corriente que viene por acá, se encuentra con este nudo y saldrá por este cable que es el neutro. Acá tenemos las tres fases, R, S y T, y luego señalamos la próxima corriente, que sería la que viene de la fase S, pasa por esta impedancia y sale por este cable. Y luego por la fase T, viene por acá y sale nuevamente por el neutro, ¿verdad? Entonces, otra vez, acá, estas son las corrientes positivas, porque son entrantes, y esta la del neutro, que todas salen por acá, serán corrientes negativas. Entonces, para hallar esas corrientes, era muy sencillo. Teníamos que tomar cuál es la tensión que hay sobre la impedancia, dividir sobre la Z, y ya encontrábamos la tensión, la corriente que circula por esa impedancia, como corriente de fase. Como corriente de fase. ¿Estamos? Pero acá, lo único que tenemos que ver que cuando nosotros vamos a encontrar la tensión, por ejemplo, para esta Z1, nos encontramos que esta Z1 no está conectada directamente a dos líneas, sino que está conectada entre una línea, R, y el punto central, que es el neutro. Por lo tanto, la tensión que habrá en esa impedancia será la tensión de fase, esa que está puesta.
¿Cómo se saca la tensión de fase? Ya lo vimos. Las tensiones de fase siempre son la raíz de 3, la tensión de línea dividida la raíz de 3. Bien, entonces procedemos a hacer eso. Siempre, otra vez, tenemos que fijarnos qué es lo que nos están diciendo, por ejemplo, en este caso, que la secuencia de fases es TSR, para que nosotros nos remitamos al famoso triángulo de tensiones que nosotros teníamos. Acá teníamos para la secuencia RCT, y de este lado teníamos la TSR. Entonces vamos a usar este triángulo, donde están definidas perfectamente los ángulos de las tensiones de línea y las tensiones de fase. Las de fase, recordemos que eran los fasores que estaban acá internamente, estas eran las de fase, y las de línea son las compuestas, o sea, la suma de tensiones de fase, ¿verdad? Bien, entonces procedemos a trabajar. Tenemos entonces acá abajo, ya tenemos, vamos a empezar viendo, lo primero que hacemos, como el dato nuestro es la tensión de línea, 208, dividimos los 208 en raíz de 3, como está ahí dibujado, y nos encontramos que, bueno, eso tiene un valor de 120 voltios, como está puesto acá, 120 voltios. Dibujamos nuestro triángulo con nuestro triángulo de tensiones, lo hacemos para abajo, ya que es secuencia TSR, y bueno, acá están las tensiones de fase que queremos averiguar. Serían los 3 vectores internos de acá. Acá vemos que esto está perfectamente bien definido los ángulos. Esta tiene menos 90, esta de acá tiene 30, y esta de allá tendrá 150, ¿verdad? O sea, siempre contando el ángulo así de esta forma. Ahí estarían los 150, por ejemplo, para ese. O si no, la de esta, la de acá abajo, como menos 90. Recuerden que se puede tomar la medición de cualquier forma, como negativa o positiva. Con eso no habría ningún tipo de problema. Entonces, ahí están las 3 tensiones que a nosotros nos interesan, las 3 tensiones de fase, que son las que están aplicadas a cada una de las impedancias. Empezamos a hacer el cálculo y vamos dividiendo la primera tensión, que tenía menos 90 sobre la impedancia, nos da este resultado de corriente, y este será expresado de la forma real con el imaginario. Lo mismo hacemos para la IS, para la IT, y sacamos las 3 corrientes que nosotros estamos interesados en conocer. Estas serían entonces ya, las que tenemos acá, corrientes de línea. Pero como nosotros sabemos que en el triángulo que nosotros estamos viendo, las corrientes de línea son las que vienen por la línea. O sea, por acá viene una corriente de línea. Pero cuando pasa por acá adentro, por cada una de las impedancias, esa corriente de línea se llama corriente de fase. Entonces estamos viendo claramente que la I de línea es igual a la I de fase, igual, que son perfectamente iguales. Eso es para la estrella, no así para el triángulo. Y también vemos que, bueno, las tensiones que están acá, eso ya lo sabemos, que la tensión de fase, que son esta tensión, la que tiene cada una de las impedancias, es la tensión de línea dividido raíz de 3. ¿Listo? Entendiendo eso, entonces muy sencillamente lo único que hacemos con el cálculo que acabamos de realizar, dibujamos ahora los vectores tensión-corriente. Y lo primero que hacemos es ponemos cuáles son los vectores que a nosotros nos interesan. Los de tensiones serán las tensiones que reciben cada impedancia. Entonces vamos a dibujar estos 3 vectores de la secuencia nuestra TC. Y acá está, sería este 1, que corresponde justamente a este otro, el TN, que es el que está acá, que corresponde a este otro, y por último, el
BRN, que es justamente este que está acá. Una vez que tenemos las tensiones, claramente nos vamos a los cálculos que habíamos hecho recién. Por ejemplo, ahí alcanzamos a ver las dos cosas. Por ejemplo, la IR, la I de línea, es 6 con ángulo menos 60. Entonces, marcamos este vector, la IR, y acá, como ustedes ven, está el ángulo menos 60, ¿verdad? Lo mismo hacemos para las otras. Por ejemplo, la IS me da 6,60. Sería este. Este ángulo tiene justamente 60 grados hasta acá. ¿Sí? Y por último, el otro que nos había dado, como ustedes ven, un ángulo de 6,180, por lo tanto queda el vector totalmente horizontal acá, que es este, y representa la corriente IT. ¿Bien? Con eso, entonces, ¿qué podemos ver en este gráfico? Ahí el gráfico está terminado, pero lo entendamos un poquito. Y la forma de entenderlo es, primero, nosotros vimos que nuestro circuito, con esta estrellita, esta impedancia tiene una tensión de fase. Y por acá pasa la corriente de fase, que es la misma corriente de línea, que es la que acabamos de dibujar en los vectores. Por lo tanto, tenemos que saber o darnos cuenta que según el ángulo que tenga esta impedancia, será el ángulo de atraso o adelanto, o nada de adelanto que esté en fase, con respecto a la tensión de fase. Y como nuestras impedancias tenían, como ustedes vimos cuando calculamos, todas tienen menos 30 grados, porque son todas iguales, menos 30, menos 30 y menos 30, es sencillamente ver que tiene que haber, al decir que hablamos de una impedancia con menos 30, estamos hablando de una impedancia de características capacitivas, ¿verdad? O sea, sería una resistencia con un capacitor. Lo cual, este tipo de impedancia, sabemos que debe adelantar un cierto ángulo, que sería justamente el ángulo de esta impedancia, que era menos 30, tendría que adelantar 30 grados con respecto a la tensión aplicada a esa impedancia. Y bueno, eso lo vemos ahí directamente en ese ángulo de 30 grados que hay con respecto a cada tensión. Por ejemplo, acá hay justamente 30 grados con respecto de esta tensión aplicada a la impedancia y la corriente que va adelantada 30 grados para un sistema fasorial que gira en antihorario, ¿verdad? Esta también tiene un adelanto de 30 grados con respecto a esta, y esta sigue 30 grados con respecto. Y eso es lo que básicamente sería el diagrama tensión-corriente de este circuito tipo con configuración expresa. ¿Está bien? ¿Ninguna duda hasta ahí o seguimos avanzando? Todo bien, profe. Perfecto. Vamos a entonces ahora, ya que sabemos calcular corrientes y dibujar los diagramas vectoriales de tensión corriente de los sistemas triángulo estrella, ahora vamos a empezar a calcular cómo son las potencias que se desarrollan dentro de estos triángulos y dentro de estas estrellas. Lo que a nosotros nos interesa saber, que si tenemos un sistema de carga trifásica, lo primero que nos podremos preguntar es decir, bueno, ¿cuánto vale la potencia total que desarrolla esto a mi sistema trifásico RST? Bueno, en un sistema trifásico, y esto se lo graba para siempre, siempre la potencia total del sistema trifásico está dado por la potencia que desarrolla cada una de la suma de las potencias que desarrolla cada una de las impedancias. O sea, en este caso, esta supongamos que es P1, esta desarrolla un P2 y esta desarrolla un P3, entonces será P1 más P2 más P3. ¿Ok? Eso como potencia total trifásica. Hablando P como potencia activa. Lo mismo podríamos decir para potencia reactiva. Sería la Q1 más Q2 más Q3. ¿Ok? De esa manera,
Entonces, como estamos hablando de sistemas equilibrados, evidentemente P1, P2 y P3 serán iguales. Por lo tanto, podemos hacer 3 por P1, 3 por P2 o 3 por P3. Entonces, arrancamos diciendo de esta manera. Vamos a demostrar que aparte de saber que la potencia total de un sistema trifásico, el resultado de la potencia total, aparte de calcularlo de esta forma, lo vamos a calcular también por la famosa ecuación que ya la deben conocer ustedes por un rendido teórico, como raíz de 3 por la tensión de línea y por la I de línea por el coseno de phi, si se trata de potencia activa, y si es por reactivo, esto será por seno de phi. Pero siempre es raíz de 3 por b de línea por I de línea. Como así también la aparente es raíz de 3 por b de línea por I de línea. ¿Ok? Pero claro que ese tipo de fórmulas de esta manera son para cargas que son totalmente equilibradas. Si fueran desequilibradas, ya tenemos que empezar a sumar potencias separados y tomar el total de esas potencias. Entonces, bueno, ya sabemos, acá vemos que en esta configuración la B de línea es igual a B de fase y que la I de línea es una compuesta de las corrientes de cada una de las fases. Y ese resultado da raíz de 3. Si nosotros consideramos que las tres son iguales, entonces la potencia de cada una de estas, ¿cómo la calculamos? La P1. Y bueno, a esa P1 la podemos calcular como la tensión que hay en esa impedancia por la corriente que circula por esa impedancia y por el coseno de phi. ¿Cuál es la tensión que tiene esta impedancia? Es la tensión de línea, como ustedes ven, porque tiene aplicado una tensión entre dos líneas. Entonces, B de línea, ¿cuál es la corriente que pasa por esa impedancia? La I de fase, que no es la misma que la I de línea, ¿verdad? Porque la I de línea es compuesta. Esta es una corriente simple. Entonces, multiplicando esto, ahí tengo la potencia de una de las impedancias. Por ejemplo, en este caso, la P1. Entonces, como dijimos, como las tres son iguales, con que la multiplicamos por 3 es suficiente. Luego, haciendo un breve reemplazo de que este valor, por ejemplo, la I de fase es igual a la I de línea sobre raíz de 3, nos da como potencia total el resultado que nosotros esperamos, que es el que ustedes saben. Raíz de 3 por B de línea, por I de línea, por coseno de phi. Si fuera ahora estrella, sería más o menos un análisis también. Partimos de que si es una estrella equilibrada, la potencia de esta, de la P1, de la P2 y de la P3, tendríamos que multiplicar 3 veces la potencia de una nada más, y si fuera desequilibrada, la sumamos P1 más P2 más P3. Por lo tanto, otra vez, calculemos la potencia de una sola y la multipliquemos por 3. Entonces, la potencia, por ejemplo, de esta P1 será la tensión aplicada que tiene esta impedancia, ¿cuál es? Vemos que este es el neutro, por lo tanto, esta tensión hasta acá es una tensión de fase. Entonces vamos a poner B de fase por esta corriente que viene de acá, es I de línea, es la misma que viene por acá, que esta ya es I de fase. Por lo tanto, son iguales. Así que podemos escribir potencia de la tensión de fase por la I de línea, que es la misma que la I de fase, por el coseno de phi. Listo, ahí ya calculamos P1, ¿verdad? Multiplicamos por 3, como les decía, y simplemente vamos a reemplazar la B de fase por lo que vale. Esta B de fase que está acá, saben muy bien que está dado por la B de línea sobre la I de 3. Entonces, reemplazamos acá, está la B de línea I de 3, y la potencia total me queda 3 por B de línea sobre raíz de 3. Que racionalizando,
evidentemente nos vuelve a quedar que la potencia total es raíz de 3 veces b de línea y de línea coseno de phi. Por lo tanto, quiere decir que en los dos sistemas, tanto triángulo o estrella, siempre la potencia da raíz de 3 por b de línea y de línea por coseno de phi. Y evidentemente que si fuera, hablamos reactiva, será Q por raíz de 3, b de línea por i de línea por seno de phi. ¿Ok? Y si fuera la potencia total aparente, la S da raíz de 3, b de línea, todo esto ya lo saben, ¿cierto? Perfecto. Vuelvo a recordar, si es solamente el sistema desequilibrado, ¿ok? ¿Dónde encontramos sistema equilibrado? Y lo vamos a encontrar. Puede ser un motor que tiene sus 3 bobinados, tiene 3 bobinados perfectamente iguales, las cargas son iguales, entonces ahí si queremos saber cuál es la potencia que consume ese motor, listo, multiplicamos por esto y ya está, y la obtenemos. Pero nos podemos encontrar en caso de cargas que son desequilibradas. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando sea desequilibrada? Acá tenemos cargas desequilibradas. Bueno, cuando hablemos de potencia, como les dije, habrá que encontrar la potencia de esta, la potencia de esta y la potencia de esta y sumarla. No nos queda otra. Y si la queremos medir, usaremos un instrumento de medición, que ese será el próximo tema que vamos a ver ahora enseguida. Mientras tanto, vamos a ver cómo resulta en los gráficos y los cálculos de corriente cuando los sistemas son desequilibrados. Se hace exactamente igual que cuando es equilibrado, nada más que lo único que vamos a encontrar que vamos a tener corrientes y diagramas que no van a ser tan bonitos y simétricos, así como las que habíamos hecho acá arriba, por ejemplo este es una cosa simétrica, porque vemos que tenemos 3 vectores que están todas las corrientitas perfectamente entre 120 grados, esta contra esta contra esta, y aparte sus longitudes de corriente son perfectamente iguales. Lo que nos dice que sus módulos eran iguales. Lo mismo pasaba con el caso del triángulo, ¿se acuerdan? El triángulo que habíamos hecho el otro día, cuando dibujábamos este hermoso gráfico, veíamos todo bien, veíamos que todas las corrientes fáciles, que eran estas chiquititas, que están aquí, esta y esta, eran perfectamente iguales y separadas entre sí 120 grados. Lo mismo que cuando hacíamos las compuestas de estas corrientes, encontrábamos las corrientes de línea, que eran las que entraban ya al sistema, también perfectamente iguales y separadas entre sí, todas 120 grados entre ellas. Y salía todo un diagrama bien equilibrado. Cuando ahora trabajamos con los sistemas desequilibrados, lo único que va a hacer el método de cálculo será exactamente igual que el que vimos para los equilibrados, pero los diagramas nos saldrán un poquito más deformados, ya que tendremos distintas impedancias con distintos valores y distintos ángulos. Entonces, en este problema dice que se aplica acá una tensión de línea de 240 voltios. Acá la tenemos aplicada una tensión de línea. Por ejemplo, la tensión de línea RS, BRS. Esta es la BRS. Acá tenemos la otra tensión y la otra tensión acá. Tenemos las 3 tensiones. Volvemos nuevamente a dibujar los sentidos positivos de corriente. Esta entra por R y sale por S. Esta entra por S y sale por T. Y esta entra por T y sale por S. Entonces, las corrientes de línea, como ustedes ven, en esta línea, esta IR, estará compuesta por esta entrante y esta saliente. Son 2 corrientes. Sumamos estas y listo. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Nuevamente, ¿cómo hallamos cada una de estas corrientes de fases, que son las que pasan por cada una de las impedancias? Simplemente nos fijamos en qué tensión tiene aplicada,
dividimos por la impedancia y nos dará un valor de corriente de fase. Lo mismo para esta y lo mismo para esta. Bueno, eso es lo que calculamos acá. Lo primero que hacemos entonces, calculamos eso. Nos dijeron que era un problema, nos dijeron que era una secuencia de RCT, por lo tanto vamos a usar el triángulo que miraba para arriba, con todas sus tensiones bien especificaditas, y procedemos a realizar los cálculos correspondientes. Por ejemplo, lo mostramos acá rápido, este cálculo de la corriente IRS, la tensión que tiene aplicada, IRS, fíjense, vamos acá al gráfico, tiene aplicada esta tensión que está ahí. Voy a cambiar de color para que diferencien un poquito. Vamos a poner verde, luz verde. Entonces, ¿qué tensión tiene acá? Entre esta impedancia. Y bueno, tiene la BRS, esta. La BRS tiene un ángulo de 120 grados. Recuerden que, pongamos rápido el triángulo de tensiones, la tensión de línea, esto es así, así y así. Ponen R, ponen S y ponen T. Entonces, esa tensión RS es esta. Acá ven que tiene 120 grados. ¿Ok? Entonces, vamos a dividir 120 grados en 10. 240, mejor dicho, que es tensión de línea del problema con 120 grados dividido en 10. Y así vamos resolviendo. Acá está. 240 por 120 grados dividido en 10, 0. ¿Qué es una 10, 0? Y bueno, es una resistencia pura, ¿verdad? No tiene, el ángulo es 0. Me da 24,120. Seguimos trabajando. Bueno, hacemos lo mismo con las demás. Esta y esta, que son las corrientes de fase. ¿Ok? Y bueno, ahora será cuestión de calcular las corrientes de línea. Estas son las corrientes de línea, que son las sumas, digamos, las diferencias que hay. IRS menos ITR, IST menos IRS, y así sucesivamente. Y vamos encontrando todas las corrientes de línea. ¿Ok? De línea. Entonces, pasamos al dibujo. Primero, ¿qué se hace? Y bueno, se colocan las tensiones aplicadas a la impedancia, que en este triángulo eran tensiones de línea, ¿recuerdan? Acá. Esta corresponde a este punto y este punto corresponde a esto. Y entre estos dos puntos hay dos líneas. Por lo tanto, en este triángulo las tensiones de línea son iguales a las tensiones de fase. Las tensiones de fase son las que están sobre las impedancias. Los que son compuestas acá son las de línea. La I de línea, sí, son la raíz de 3 veces la I de fase. ¿Okay? Entonces, claramente, vamos a ver una sola como para que veamos. Acá teníamos esta corriente entrante como positiva. Esta era la IRS. Es la IRS menos la que sale, que es la ITR. Sale, ITR. Bueno, y así vamos viendo que esos cálculos están hechos acá abajo y se dan cuenta de que acá está la IRS menos ITR y van dando todos estos resultados que están acá. Esta para una, esta otra corriente de línea y la otra corriente de línea. Vamos al gráfico. Primero, ¿qué hacemos en el gráfico? Ponemos las tensiones que tiene aplicado el sistema, que son las tensiones que tienen aplicadas las impedancias. Ponemos las tres tensiones, la de línea, con su ángulo sacado del triángulo de tensiones. ¿Ok? Ponemos esta. Y evidentemente empezamos a dibujar ahora todas las empezamos a dibujar todas las corrientes de fase que habíamos encontrado acá arriba. Estas tres corrientes. Fíjense que, por ejemplo, la IRS nos dio 24,120. Vamos al gráfico, marcamos si estamos trabajando con escalas, marcamos 24, acá sería, voy a cambiar de color,
voy a poner un azul ahora, dibujo esta. Esta sería la corriente, y el RS, que llega hasta acá, donde de acá hasta acá tenemos justamente los 120 grados. Fíjense que esta corriente cae justo sobre la BRS. ¿Y por qué? Y como les decía recién, porque la impedancia esta que está acá, que sería esta, la que tiene conectada la tensión BRS, esta, es una resistencia pura. Entonces, evidentemente, ese elemento no va a atrasar ni va a adelantar la corriente, sino que va a quedar en fase con la tensión aplicada. Y la tensión aplicada es la tensión BRS. Eso es lo que nos termina dando este dibujo. Cae justo en fase con la tensión aplicada BRS. Bueno, y así vamos dibujando todo. Ya dibujamos esta, podemos dibujar la que sigue. Esta dibujamos. Esta no escribe, este lápiz no escribe más. Se me acabó la tinta. Ahí está. Esta. Dibujamos esta con 46 menos 45, que será justamente la IS. No, estoy hablando acá. Esta no es la que dibujamos recién. Estamos dibujando la de fase. Esta dibujamos recién. Esta. Ahora dibujamos esta, 24 con menos 30, que es la IST. La IST sería esta que está acá. Y ponemos acá, y acá tenemos justamente el menos 30 el resultado, ¿verdad? Y la última es 16,270. Fíjense que las magnitudes de cada una de estas corrientes ya estamos notando, excepto estas dos, que son distintas. Esta mide 16, esta mide 24, eso ya me está diciendo que mi sistema es desequilibrado. La otra era de 16,270, la otra de 16,270 sería la ITR, esta. Esta que está acá. Ves que están las tres corrientes que tienen totalmente, que se deforma todo, ¿no? Estas tres. Los 270 está contado desde acá hasta acá, ¿no es cierto? Bueno, y como siempre, nosotros, una vez que tenemos la corriente de fase, ahora tenemos que hacer gráficamente lo que hacemos acá. IRS menos ITR. IRS menos ITR. La IRS que tengo acá, le tengo que restar la ITR, o sea, esta que está acá. Para restar, le cambiamos directamente el sentido y la sumamos, ¿verdad? Que sería lo mismo que restar. Entonces ponemos para este lado, aplicamos paralelogramo, la regla de paralelogramo para componerlas y encontramos la corriente de línea IR. Bueno, como hicimos en el triángulo cuando era equilibrado. Y ahí entramos a notar de que ahora todas estas corrientes, miren cómo van quedando. Voy a borrar un poquito para que se note. Pero las tres corrientes estas principales, las tres corrientes estas, IRT, la IT, es como se empieza a deformar todo y ahí se nota el desequilibrio total que hay en este sistema. Ya no hay 120 grados entre una y otra, hay cualquier ángulo, entonces queda totalmente deforme. ¿Ok? Muy bien. Y si se tratara de una estrella desequilibrada, lo mismo. Tenemos que hacer lo mismo que hicimos con la estrella equilibrada. Rápidamente, lo recordemos. Primero dibujamos las corrientes, entrantes como positiva y salientes como negativa, como en este caso. Ahí hay una. Acá esta entra por acá. Ahí hay otra. Y esta que entra por acá pasa por esta impedancia y sale por allá. Entonces estas corrientes son positivas, todas estas son positivas, todas las únicas negativas son las que van por el neutro. Entonces, nuevamente, calculemos cuánto valen estas corrientes que están por acá, son corrientes que vienen por la línea, por lo tanto son corrientes de línea.
pero cuando ya pasan por la impedancia dentro de la carga, se convierten en corrientes de fase. Eso ya lo sabemos. Por lo tanto, como no hay derivación de eso, la I de línea es igual a la I de fase. Entonces la I de línea es igual a la I de fase. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculamos estas I de fase? Muy sencillo, como siempre. Vemos qué tensión tiene aplicada entre los bordes de la impedancia y dividimos por la impedancia. Como vemos acá, estas impedancias tienen aplicadas todas tensiones de fase. O sea que la tenemos que calcular con la tensión de línea dividido raíz de 3. ¿Ok? Bueno, eso es lo que se hace con cada una de las corrientes. Y acá abajo están los cálculos. Ahí se divide la tensión de fase, porque el problema daba como dato la B de línea sobre raíz de 3, que da 120. Y como es una secuencia TSR, vamos a usar este triángulo de tensiones que mira para abajo. ¿Okay? Mira para abajo, y de ahí sacaremos los ángulos de cada una de las tensiones de fase. ¿Cuáles son las que nos interesan acá? Todas las de adentro, que son las de fase. Entonces, vamos acá, y acá tenemos la primera, que es menos 90, que es justamente el vectorcito ese que está acá, este que está acá, tiene menos 90. Dividimos por la impedancia que tiene aplicada esa fase, que sería esta la R, por lo tanto es 6,0. Acá, 6,0, y nos da 20 con menos 90. Ahí está pasado a las otras coordenadas. Este me da 20,0, este 24,105, y cada uno con su pasaje al otro sistema, ¿no? ¿Y qué hacemos ahora? La dibujamos. Pero antes de dibujar, vamos a calcular las corrientes salientes de este sistema, que tienen que ser negativas, que serían la suma de estas tres que hemos marcado acá como fase. Todas esas hay que sumarlas y poner el signo negativo indicando de que son corrientes salientes. Cuando hacemos la suma de estas corrientes que acabamos de calcular, evidentemente hacemos menos IR más I más ICT, y cuando calculamos nos encontramos que esta corriente toma el valor de menos 13, o sea, hemos sumado todos los reales con todos los imaginarios, por eso le habíamos cambiado antes la forma de representación, y nos encontramos que aparece una parte real y una parte imaginaria, y que pasado a polar me da 14,15 amperes. Entonces, ahí notamos ya la primera diferencia al encontrarnos con una estrella que está desequilibrada. Apenas se desequilibró, aparece una corriente sobre el hilo del neutro. Cosa que no pasaba cuando la estrella era equilibrada. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la estrella acá? Acá arriba, acá, cuando nosotros hacíamos la suma de todas esas corrientes, no, ¿dónde era? Más arriba, la primera de todas. Acá. Acá. Cuando sumábamos todas estas corrientes en esta estrella equilibrada, nos encontramos que el valor de todas nos daba 0. ¿Ves? ¿Se acuerdan que acá pusimos 0? No circula corriente por el neutro. Ahora sí circula corriente por el neutro. ¿Por qué? Porque la estrella es desequilibrada. Entonces, evidentemente, este sería un caso normal, incluso creo que lo hemos comentado también en otra ocasión. Lo que representaba el sistema desequilibrado de una estrella era, por ejemplo, el conjunto de cada 3 casas que se distribuye la energía en cada una de las casas. O sea, teníamos... ustedes saben que voy a dibujar acá un poquito, que la distribución de energía domiciliaria, por ejemplo, que usamos tensiones de 220, evidentemente estamos usando una tensión de fase, ya que la tensión de línea es 380, y si dividen la 380 sobre
sobre el relé de 3, eso le termina dando 220 voltios, que son los que funcionan todos los aparatos en nuestra casa. Entonces, las líneas vienen por ejemplo, por el frente de su casa, por un tendido aéreo, a través de un cable preensamblado, que es un conjunto de cables trenzados, de 4 cables, donde acá llevan los 4 cables, llevan las 3 fases, la R, la S y la T, y el neutro. Entonces, cuando ustedes tienen acá las casitas esas, vamos a suponer que en una calle donde hay vecinos uno al lado de otro, vamos a poner acá 3 casas. Entonces, la primera casa tomará de una fase y el otro hilo tomará del neutro. ¿Para qué? Para que exista 220 voltios. La casa contigua, la del lado, va a tomar también del neutro, pero vamos a agarrar otra fase. Y esta tomará del neutro y tomará la tercera fase, la T. Y así sucesivamente. Otro grupo de 3 casas hará exactamente lo mismo. Esta toma el neutro, esta de la R, esta del neutro, esta de la S, y esta del neutro, y esta de la T. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos acá? Que si representamos que cada casa representa una impedancia equivalente, que sea la impedancia total equivalente de todos los artefactos que tenemos, licuadora, luz, heladera, calefactor, lo que ustedes quieran, entonces cada una tendría una impedancia equivalente a toda la casa. Por lo tanto, ¿qué distribución, qué tipo de configuración es esta? Y esa es una configuración de este tipo, justamente una estrella. Donde esta será, por ejemplo, si esta es la casa 1, esta es la casa 2 y esta es la casa 3, esta será la impedancia de la casa 1, esta será la impedancia de la casa 2 y la casa 3. Y acá llevará la R, esta llevará la S y esta llevará la T. ¿Ok? O sea que cada 3 casas nosotros estamos armando una impedancia, un juego de una estrellita que representa cada impedancia. Esta sería la casa, por ejemplo, 2, esta es la casa 3, esta es la 4, y esta sería la impedancia de la casa 2, de la casa 3 y la casa 4. Entonces, como están conectadas así, esto equivale a que este vaya con esta S que tiene conectada esta T, mejor dicho, esta T que vaya acá, esta será la T, y esta que viene de la S también estará conectada a la S. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos quedó? 2 estrellas en paralelo, que evidentemente, para calcular 2 estrellas en paralelo, bueno, me falta poner el hilo neutro, que me estaba olvidando. Y va acá. Entonces, sería el paralelo de esta con el paralelo de esta, me representa un equivalente. El paralelo de esta con el paralelo de esta, me representa el otro equivalente. Y el paralelo de esta con el paralelo de esta, me representa el tercer equivalente. Y acá, ¿qué me quedó? Una estrellita equivalente, donde tiene la R, donde tiene la S y donde tiene la T. ¿Ok? Pero en definitiva, ¿qué tipo de estrella me quedó acá? Me quedó una estrella desequilibrada. ¿Y por qué me quedó desequilibrada? Y porque cada una de estas casas no tienen los mismos aparatos, no tienen la misma impedancia, no consumen todos al mismo tiempo. Por lo tanto, siempre quedará conformado una estrella desequilibrada cada 3 casas. Entonces, 3 casas desequilibradas con otras 3 casas equilibradas me termina dando una estrella total desequilibrada. ¿Ok? Sería el caso más práctico que tenemos. Bueno, y por supuesto que, bueno, el gráfico queda, después que dibuje todo, todas las corrientes, estas son las tensiones de fase del sistema TCR, así y así, las 3 fases.
El triángulo, esta viene del triángulo este, ¿no es cierto? Son las tensiones, perdón, estoy diciendo mal. Esta de acá de adentro. ¿Sí? Entonces, esta de acá es la que dibujé acá, con el ángulo que debe ir. Esta de acá es esta de acá, y la de acá abajo es esta, que son tensiones de fase. Es BTN, SN, RN. Y bueno, y las corrientes que calculé recién acá, las grafico y empiezo a graficar con los ángulos de acuerdo que me dieron. Me da, acá tengo la IS, acá tengo la IT, fíjense cómo se nota el desequilibrio, ¿no? ¿Por qué? Primero que no están en 120 grados entre sí si fuera equilibrado. Y segundo, las magnitudes incluso. Esta es más larga, esta es más cortita. Entonces, pero se sigue notando, sí, que, por ejemplo, yo agarro esta impedancia ZR, que tiene 0 grados, evidentemente, que esta corriente no tiene que desfasar con respecto a la tensión aplicada. ¿Cuál es la tensión aplicada? BRN. Lo vemos en el gráfico, buscamos BRN, es esta que está acá abajo, más abajo. Acá tengo la tensión BRN y acá tengo la corriente por esa impedancia, totalmente en faz, no hay desfasar. En cambio las otras sí, están desfasando. Por ejemplo, esta está desfasando para un sistema giratorio así, esta está desfasando 30 grados. Esta correspondería a una impedancia que tiene una resistencia como una bobina, ¿verdad? Y esta que está acá, se ve que está adelantada. Esta correspondería a una resistencia como un capacitor. Y es como, no, esta que es la IN, la que está acá. No, perdón. No es eso. Dibujé mal. Esta que está dibujada acá es la corriente neutro, final. Es esta corriente. Esta que acabo de borrar. Esta. Esa está dibujada acá, como una corriente. Las otras corrientes son esta una, esta la otra y esta que está en fase. Esta se ve que está en atraso con respecto a esta, 45 grados. O sea que acá esta corriente está a través de una impedancia de resistencia bobina. Y esta que va atrasada también, porque acá está la corriente, esto gira para la izquierda, para el antihorario, y esta también es una resistencia con bobina. Y esta de acá es resistencia pura. ¿Ok? Entonces, vemos, esto está mal lo que puse acá, no hay ningún capacitor acá, pero sí se ve que hay que dibujar la corriente de neutro, que es esta que está acá. Que cuando era equilibrado, esta corriente no existía. ¿Okay? Esa corriente pasa por el conductor de neutro. ¿Bien? ¿Está claro? ¿Alguna duda? No, profe. Bueno. Están ahí, ¿no? No se han ido. No, profe. Está duro para lo que es el día, pero estamos. Está duro para lo que está. ¿Por qué está duro? ¿Sí? ¿Quién no lo ven claro o lo estoy diciendo muy rápido? No, no, por lo menos hablo por mi parte. Es la práctica, es hacer por lo menos 2 o 3 ejercicios de eso y un poco con la práctica vimos también el tema del teórico, porque me acuerdo porque justo fue un tema que yo tuve que desarrollar, el tema de potencia, así que eso, cómo llegar a la resolución del tema de potencia en trifásica, así que por eso digamos lo asocio, pero no, son ponerse a hacer 2 o 3 ejercicios, la verdad que como para sobre todo más con Bueno, el tema este del gráfico, que nada que ver con los gráficos anteriores, que acá sí se despelota todo el tema de los ángulos. Y, sí, así que, bueno, pero de todas maneras, acá el concepto tiene que estar siempre
el concepto que venimos manejando ya antes que entremos en trifásico. Cuando dibujamos los gráficos de tensión corriente cuando era monofásica, nosotros poníamos la tensión como un vector que esté con el ángulo que esté, y poníamos la corriente según si la corriente estaba adelantada o atrasada, y punto. Acá es lo mismo, nada más que lo único que estamos haciendo, en vez de ser una tensión, son 3 tensiones. Y dibujar las 3 tensiones es directamente poner las 3 tensiones y las corrientes que van atrás o en adelante. Se complica un poquito el triángulo nada más porque en el triángulo hay que, como ustedes vieron, son corrientes compuestas, entonces ahí hay que sumar o restar. Acá, cuando veíamos esto, por eso es que yo se los grafico por dónde va la corriente para que después veremos cómo se calcula y todo eso, pero lo importante es que entendamos por dónde van las corrientes nada más. Entonces, de esa manera, como ven acá en ese triangulito que está ahí, que esté desequilibrado o equilibrado, ya no importa, después el gráfico se deformará, será cuestión por el resultado del cálculo, pero esta corriente que yo quiero graficar, que es la corriente de línea, está compuesta por 2 corrientes, una que entra y otra que sale. Y si esa corriente, que es una que entra y otra que sale, ¿cómo se calcula? Y con la ley de Ohm. Tensión aplicada, por ejemplo esta, que es la que entra y pasa por esta impedancia, tengo que ver qué tensión está aplicada acá y dividir la impedancia. Ley de Ohm. Y ya saco una corriente. Lo mismo para esta que está acá. ¿Qué tensión está aplicada a esta impedancia? Que es la corriente que va a salir para allá. Y bueno, hay que ver qué tensión está aplicada acá y dividir la impedancia. Y así. O sea, parece que fuera más difícil, nada más que son 3 cosas, son 3 tensiones y por lo tanto va a haber 3 corrientes. En el caso del triángulo, en realidad hay más corrientes, porque acá esta, la de línea, es una, y esa de línea está compuesta por estas 2. Entonces, pero eso es lo que hay que manejar, más que nada. Y después, bueno, saldrá el gráfico que salga. Pero cuando dibujen los gráficos, tengan en cuenta cómo los vectores que están saliendo marquen bien el concepto, si la corriente tiene que estar adelantada, si la corriente tiene que estar atrasada, en base a cómo es la impedancia. Si es una impedancia capacitiva, saben que tiene que adelantar. Si es negativa, si es inductiva, tiene que atrasar. Y si es resistiva, tiene que estar en fase. Son cosas que ya venimos manejando. Entonces no hay que asustarse. Bueno, hemos visto todo esto, cómo se calcula todo el asunto, ¿no es cierto? Ahora, lo que queremos saber es el tema de las potencias en cargas trifásicas, que ya hicimos la mención cuando las cargas eran equilibradas. Siempre hemos estado diciendo que las potencias, grábense en esto porque esto es lo más importante, la potencia de cualquier sistema trifásico, en triángulo, en estrella, siempre es la suma de las potencias de cada una de ellas. La suma de las 3 y listo, ya tienen la potencia trifásica. Si se da que el sistema es equilibrado, bueno, aunque sepan la potencia de una sola, la multiplican por 3 y ya está. Para el triángulo o para el estrella. Entonces, pero acá vamos a tratar de ver justamente el caso de desequilibrado, poquito para que, en realidad, ¿qué vamos a demostrar? Mejor dicho, vamos a medir la potencia con los instrumentos estos. Si yo quiero, acá tengo una estrella, vamos a usar 3 instrumentos, porque la idea sería medir, como les digo, la potencia de esta y de esta. Pongo 3 instrumentos, 3 batímetros, y que me mida la potencia de esta y de esta. Leo los batímetros, cuánto me da, lo sumo y chao. Ya sé que la potencia trifásica es la suma de esos 3. ¿Ok? Fíjense cómo van puestos los batímetros, para que aprendamos un poquito. Recuerden que el batímetro tiene 2 bobinados. Uno de medición de corriente, que va en serie, y otro de tensión, que va en paralelo. Bueno,
acá se ve entre este borne y este borne, por ahí iría el bobinado de corriente. Va a medir la corriente que va a pasar por ese batímetro, por ese cable. Entre esta y esta. Por eso está puesto ahí. En cambio, la de tensión está conectada. Uno, tenemos que medir la tensión que tiene la impedancia esta. Entonces, un borne tiene que estar conectado acá, porque es el mismo punto que este, y el otro borne tiene que estar conectado a este punto, o sea, el cable de neutro, ¿sí? Y lo ponemos ahí. Entonces, ¿qué potencia está midiendo ese instrumento? Está midiendo la tensión de fase, en este caso, y está midiendo la corriente de línea, que es la que viene por acá. Pero como la corriente de línea, al ser de estrella, es igual a la I de fase, quiere decir que está midiendo la corriente que va por acá. Entonces ya tenemos que este instrumento está midiendo dos parámetros necesarios para calcular potencia, que es tensión y corriente. Mide la tensión sobre la impedancia y la corriente que pasa por la impedancia. Y bueno, así está todo solucionado. Y acá te marcará algún vatio. Hago lo mismo para esta, y acá tengo otro batímetro y otro batímetro. Hago W1 más W2 más W3 y listo. Ya sé cuánto consume todo el sistema trifásico. ¿Ok? Es más, si el sistema fuera de, esto es porque está desequilibrado, pusimos 3, pero si el sistema fuera equilibrado, yo me evito de poner este y me evito de poner este, mido con una y multiplico por 3 lo que me da esto. O sea, hago 3 por W1 y chao. Ya tengo el sistema, la potencia de todo. Pero se nos complica cuando es triángulo. A ver dónde hay un triángulo. Acá hay un triángulo. Se nos complica ¿por qué? Con el concepto de que un batímetro necesita medir la tensión, por ejemplo, vamos a agarrar esta impedancia Z1. La tensión que hay entre los bornes de esa impedancia, este punto y este punto, y la corriente que pasa por esa impedancia, lamentablemente vamos a tener que agarrar y desarmar nuestro triangulito. O sea, el triángulo iba unido acá, pero lo vamos a cortar ahí y vamos a llevar el cable para que toda la corriente que viene por acá pase por la bobina del batímetro y mida la corriente que va por acá. ¿Okay? Y para medir la tensión que hay sobre esta impedancia, o sea, estos dos puntos, tenemos que conectar la voltimétrica, que son los dos bornes de abajo, este punto acá y este acá, porque es el mismo cable que está. Entonces, ¿qué está haciendo este batímetro? Está midiendo la potencia de esta Z1. Evidentemente que el cable que iba acá, nosotros lo cortamos, pero tenemos que mantener la configuración triángulo. Para mantenerla, tenemos que llevar el cable este así por acá y lo ponemos por detrás del batímetro para que no nos afecte la medición. Porque si no, esta corriente que venía de este lado, ahora va a pasar por acá así y listo. El batímetro no se entera. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó acá? Tuvimos que abrir este triángulo. Y a veces no se pueden abrir los triángulos. Es fácil abrirlo en el dibujo, pero si ustedes tienen un motor donde adentro están los bobinados ya armados y conectados, y lo único que tienen son los 3 bornes de salida del motor, díganme ustedes cómo mido la potencia. ¿Ok? Tengo yo estos 3 bornes nada más. Entonces, ¿cómo mido la potencia? No puedo desarmar el motor, abrir, cortar ahí, entonces se arma un lío, ¿verdad? Entonces, el triángulo se complica poner y medir con un batímetro. Para ello existe un método para solucionar estos inconvenientes. Y un método que ayuda mucho porque justamente el método de los dos batímetros que están acá. ¿Vieron esto en el teórico? El método de los batímetros. ¿Lo mencionó el No, ingeniero? profe. ¿Ah? No.
No, ¿No lo mencionó? de los 2 batímetros no. Bueno, acá vamos a mencionarlo y vamos a calcular lo que mide cada uno de los batímetros. Entonces, para medir esto, para usar esto, método de los batímetros, vamos a usar acá esta configuración. Miren qué bonito. En vez de usar 3 batímetros, vamos a usar 2. Y vamos a poner un triángulo que era el más complicado de lo nuestro, porque teníamos que abrirlo. Acá no tenemos que abrir el triángulo ni nada por el estilo. Pero vamos a poner 2 batímetros y fíjense cómo los conectamos. Vamos a poner un batímetro acá en una de las líneas para medir la corriente que va por esta línea, que sería la I de línea R. Esto va a medir acá qué corriente mide este batímetro. Y la corriente positiva que entra acá y la corriente negativa que entra acá, entonces este va a medir esa corriente, el conjunto de estas dos. Y la tensión que va a medir va a ser la tensión donde este cable va acá y el otro lo ponemos directamente a la fase que nos lleva batímetro, a la línea que nos lleva batímetro, a la S. Entonces está midiendo, ¿qué tensión está midiendo este batímetro? Una B de línea, ¿verdad? RS. Ah, ¿sería Claro, cuestión BRS o no? exacto, y eso es una B de línea, ¿verdad? Claro. Y agarramos otro batímetro. Ponemos acá el otro batímetro, vamos a medir la corriente que pasa por la línea T. ¿Qué corriente está midiendo este batímetro? Y la corriente que esta, que era la corriente ITR, que venía por acá, esa es la ITR, y la corriente que sale de acá y va para allá, como negativa. Entonces es la IST. O sea que este instrumento está midiendo una corriente compuesta, ¿verdad? Y la tensión que va a medir, la vamos a poner. Esta es la voltimétrica. Lo conectamos a la línea que tiene acá midiendo corriente, como hicimos acá arriba, fíjense acá. Y el otro punto a la línea que no lleva batímetro. Y listo. Hacemos ese conexionado. Cuando hacemos ese conexionado, vamos a medir entonces un valor de WR y un valor de WT. Y lo único que hacemos es que sumamos el WR más el WT y listo. Ya tenemos la potencia total, que es la potencia de todo el sistema. ¿Ok? Eso es lo que hace el método de los vatios. Y lo más importante, que no me interesa si las Z1 son distintas, no me interesa si está en triángulo, si está en estrella, porque si fuera estrella, haría exactamente lo mismo. Uso 2 batímetros, como está acá, voy a borrar esto un poquito. Ahí. Hago exactamente lo mismo. Pongo este batímetro de acá, lo pongo en esta parte. Entonces voy a medir una corriente de línea, la IR. Tomo el de la tensión acá y el otro borne de la bobina voltimétrica a la línea que no lleva batímetro. Acá. Con este hago lo mismo. Pongo el batímetro acá, mido la corriente de línea de esa línea IT, conecto la bobina voltimétrica acá y el otro punto al que no lleva el batímetro. Por eso lo conecto. Y mido. Y otra vez, cuando mida, voy a medir un WR y un WT. Digo WT porque está sobre la fase T, ¿no? Y eso será la potencia total, o sea, la potencia total de todo el conjunto. Entonces ven lo importante y lo maravilloso, que con 2 batímetros, aparte de habernos ahorrado un batímetro,
si es un triángulo no lo tengo que desarmar, todo desde afuera nada más. Segundo, que no me importa si la Z1 son, y la Z2 y la Z3 son distintas, tampoco me interesa. O sea que ese método sirve para configuraciones triángulo y estrella, y para configuraciones, para cargas equilibradas o desequilibradas. Profe, ¿Okay? sería como ver dos resistencias en serie, digamos, sería como tener dos cargas en serie, digamos. Entiendo que hace así como mide la potencia de dos cargas en serie. ¿Por qué mide la potencia de dos cargas en serie? ¿Por qué decís eso? Digo, porque suma la caída de potencia, o sea, suma la potencia de R más la potencia de T, como que mira, como que tiene dos cargas en serie y sobre eso calcula teóricamente la corriente y la tensión y calculas ahí la potencia, digamos. A ver, no. Vamos a definir potencia. Potencia activa, ¿no? Porque un batímetro mide potencia activa. Entonces, P. Potencia activa está definido por tensión, por corriente y por coseno phi. ¿Está bien? Eso ya sabía. Perfecto. Analicemos este batímetro, el de acá arriba. Si yo veo, acá hay una corriente que es una corriente de línea. Podríamos poner esa I como una I de línea L. La tensión que está midiendo, ¿qué tensión mide? Una tensión de línea, ¿verdad? Acá hay una B de línea. Entonces, si multiplicamos por el coseno phi correspondiente, que no sabemos ni cuál es el phi acá, me va a dar una potencia. Pero esa potencia no es nada, ni es la potencia ni de esta, ni de esta, ni de esta. Es una potencia, cualquiera. Y este también mide una potencia cualquiera. Pero da la casualidad que si yo sumo estas dos potencias, me da la potencia de todo. ¿Ok? Porque yo no puedo decir de que este batímetro, por ejemplo, este batímetro no está midiendo la potencia de esta, porque para medir la potencia de esta sola, tendría que, la corriente está bien, en este caso está bien, la corriente pues es la corriente que pasa por ese impedancia. Pero la tensión tendría que ser la tensión esta, ¿verdad? Entre los bornes de la impedancia. Y sin embargo, fíjate, este estaría bien en ese punto, pero y este está conectado acá. O sea que, nada que Claro, ver. ahí como que sumaría la Z3, la Z1, teóricamente, o No, sea, sí, porque pero no es teóricamente, nada, claro, pero no porque es no nada. tenemos la corriente en ese punto, porque ahí no estamos Claro, midiendo la corriente por Z2. claro, claro. Pero este marca una potencia que no significa absolutamente nada. Individualmente no significan absolutamente nada, pero sí significa cuando yo la sumo. Si la sumo, Claro, sí me da la potencia de todo el sistema. Eso es lo grandioso que tiene el sistema este. claro, o sea que con dos batímetros directamente hacemos como no nos interesa lo que hay adentro de valores de impedancia ni de corriente, y con eso Exacto, sacamos tensiones, digamos, sacamos las potencias, pero exacto. no nos interesa ni la impedancia ni las tensiones, nada, digamos. Exacto. Es más, podremos pensar esto así, para cerrar un poquito más el asunto. Pensemos de que todo esto, a ver, que todo esto, uy, a ver si me sale, no, no escribe, no sé qué le pasa. Acá, podría pensar que todo esto fuera una caja negra. Yo no sé qué hay dentro de esa caja. Esto no me interesa. Acá puede haber cualquier cosa. Lo único que sé es que esa caja negra lleva tres conexiones. Una de una fase, otra de otra fase y la otra de la otra fase que entra por acá.
Lo que hay adentro no me interesa. Pero yo, metiendo 2 batímetros conectados de esta forma, yo puedo saber qué potencia está consumiendo esta caja negra, sin saber qué es lo que hay adentro. Si es una estrella, si es un triángulo, si es lo que sea. Si es equilibrado, si es desequilibrado. No me interesa. ¿Ok? Sí, 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 por eso le hice la pregunta de que yo me lo imaginaba como que eran estaba midiendo sobre dos cargas la potencia. Obviamente que esas cargas nada que ver con las que están puestas ahí en el triángulo, ni Claro. en el circuito de estrella. Es lo mismo, es como decir una caja negra. No importa lo que tenemos, con esta configuración medimos la potencia. Porque es igual que medir triángulo que estrella, es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Mire, para hacer un ejemplo, vamos a un ejemplo ahora. Un ejemplo de cálculo. Vamos a agarrar esto. Vamos a agarrar este, a ver si hay un problema acá. Bueno, supongamos, agarremos ese triángulo. Ese triángulo tiene ahí especificado, ¿no? Miren las impedancias cómo están. Esta impedancia vale esto. Luego, la impedancia esta, ZST que dice acá, sería esta. Y por último esta que está acá, ¿cómo son esas impedancias? Es esta. Entonces, 3 impedancias que son distintas. Están con valores y todo. Bueno, vamos a poner 2 batímetros. Pongamos 2 batímetros conectados así como ya saben. Este acá, y bueno, vamos a medir, vamos a averiguar cuánto mide WR y cuánto mide WT. ¿Cómo hacemos eso? Esto lo voy a saltear todo, porque ya sabemos esa parte, pero en definitiva, miren acá. Acá, esta sería la solución de lo que mide uno y lo que mide otro. Vamos acá. Entonces, vamos con el WRT. Voy a cambiar color, o con azul. El WRT. Ese WRT, analicemos un poquito qué debería marcar. El WR tendría que marcar. Sabemos, ya sabemos que potencia en forma genérica es V por I por coseno de phi, ¿verdad? Siendo phi, ¿quién es el phi? El ángulo que hay entre tensión y corriente. ¿Estamos? Bueno, veamos acá. Este WR tiene conectado la tensión, este borne está acá, y este borne está conectado acá. ¿Sí? ¿Qué tensión es esa? Esta, ¿verdad? DRS. El problema me dijo que la secuencia era TCR, así que vamos a usar el triángulo este que mira para abajo. ¿Cuál es el ángulo que tiene esta BRS? Lo buscamos acá, en este triángulo. Esto es una tensión de línea, ¿verdad? Porque está entre 2 líneas, BRS. Y la BRS es justamente este vector. ¿Ok? Y ese vector dice que tiene 240 grados. Entonces, será este batímetro está midiendo la tensión BRS. ¿Sí? Multiplicado, dice, por la corriente. Veamos qué corriente está midiendo este batímetro. Y está midiendo la corriente IR, que es la corriente que va a venir por la línea, pasa por dentro del batímetro, la marca, la mide y listo. Por IR. Y tendríamos que poner por el coseno del ángulo que hay
el ángulo que hay entre IR y BRS. O sea, el ángulo que hay entre IR y BRS. Listo. Y podemos saber cuánto mide WR. Todo esto lo sabemos calcular, ¿verdad? Porque si decimos, bueno, la BRS es una tensión de línea, es dato del problema. En este ejemplo es 240 voltios. O sea que esta BRS tendrá 240 voltios con ángulo, ¿cuál era esta? 240 grados. 240 voltios, ¿eh? La casualidad, ¿sí? Con 240, ¿estoy bien lo que estoy diciendo? ¿Verdad? Sí, tiene 240 voltios, bueno, da la casualidad que justo el ángulo es 240 grados. Por la IR. Ah, tenemos que calcular la IR. ¿Cómo vamos a hacer? Y bueno, haremos como hicimos en los casos anteriores. Tenemos que calcular esta corriente. Tenemos que calcular esta corriente que sale y esta que entra. Restamos y pondremos acá como un valor de IR con un ángulo que nos dé del cálculo. ¿Está? Una vez que tengamos ese ángulo que nos dé del cálculo, ponemos por coseno y vemos qué ángulo hay entre 240 y el ángulo que dé acá. Y ponemos acá el ángulo de phi y listo. Y ahí ya calculamos el WR. ¿Se entiende? Es lo que hacemos acá abajo, por ejemplo. Acá están calculadas, acá se calculó las corrientes estas de fase que estamos diciendo en morado. Por ejemplo, estas dos. Una es, esta corriente, ¿cómo se llama? Viene de R y va hacia S. Es IRS. Esta corriente viene de T y va hacia R. Esta es la ITR. Entonces, ¿cómo calculamos esta corrientita? Nos fijamos qué tensión hay entre esa impedancia, dividimos por la impedancia y encontramos la IRS. Ahí está. La tensión que tenemos acá es justamente la BRS, que son las que están puestas acá. La BRS es esta, que es 240 con ángulo de 240. Dividimos la ZR, que en el problema más arriba lo decía, cuánto valía esa impedancia. Acá, la ZRS vale 25,90. Bueno, ahí está. Dividimos 25,90 y sacamos la corriente IRS. Para sacar la otra, la que sale ahora, la de acá, esta que da la vuelta, tenemos que ver qué tensión, esta es la corriente que queremos calcular, que pasa por esta impedancia, tenemos que ver qué tensión hay en los bordes de la impedancia esta. Y bueno, ahí tiene aplicada la tensión. Esta es la R y este punto es la T. O sea que es la tensión esta BTR. Buscamos la BTR en el triángulo, es esta. O sea, esa, ¿qué ángulo tiene? Estamos viendo ahí tranquilamente que tiene 120, ¿verdad? Ahí están los 120, BTR. Entonces será 200, esta valdrá 240 con ángulo 120. Divido sobre la impedancia ZR, que vale la TR, esta que vale 20,0, divido con 20,0 y listo. Y ahí me da la corriente esta, que es la corriente, como dijimos, ITR. ITR. ¿Ok? Entonces ya hemos calculado esas dos corrientes. Acá. Sería esta que está acá. 240, 120 dividido 20,0. ¿Ok? Ahora, si yo quiero calcular la corriente que está pasando por el batímetro, ¿cuál es? La IR, que es la que viene acá, que es la resta de esta menos esta. Entonces, la resto, ¿dónde está? Acá está la resta.
Esta es la corriente IR. ¿Ven? Y me da 6,06 con 24,7. ¿Ok? Entonces, cuando calcule eso, estamos hablando del vatímetro R, que queríamos hallar esta corriente IR. Entonces, ponemos la BRS, que es 240, la IR, que la acabamos de calcular, esta corridita acá, que vale 606 con 247, ponemos los 6,06, y acá está el chiste. ¿Qué ángulo le ponemos acá al coseno phi este? ¿Por qué le ponemos 7,7? ¿Y por qué? Estamos restando. Esta tenía ángulo 240 y esta tenía el ángulo, que no me acuerdo cuánto le dio, que ya me fijo. Y esta 120 creo, profe. ¿Cuánto era? No. Creo que 120. Si no, esta. ¿no? 247,7. ¿Lo ven? Esta. Entonces acá hay 247,7. Y este valía 240. ¿Ves? Entonces, esta tiene ángulo de 247,7, este tiene 240. La diferencia que hay entre esos dos ángulos es justamente 7,7. Multiplico, hago los cálculos y me da 1400 vatios. Con el mismo procedimiento hago para el batímetro este que está acá. Me hace falta conocer esta corriente IT. Esa corriente IT, que es la que pasa por acá. Esa es la compuesta de esta corriente que viene por acá, menos la corriente que viene para allá. Y esta es la IST, que es la que viene de la S y sale por la T. Y esta era la que ya la habíamos calculado recién, que es la IT y va hacia la S. Calculo esas dos corrientes, las resto, veo qué ángulo me da y las coloco ahí abajo. Ahí está el cálculo acá, acá está la IT. O sea, es la ITR menos la IST. Vemos cuánto habían dado, acá está la ITR, era 12,120 menos la IST menos 16 menos 30. Bueno, esa resta da justamente este valor. Me da una corriente, esto es ampere, 27,1 con 137,2. Bueno, quiere decir ahora, acá están vamos a calcular el WR, dijimos, estamos en este. Es BTS por IT por el coseno entre esas dos corrientes. La BTS tiene, ¿qué ángulo? Ángulo 0, si no me equivoco, creo que es. A ver dónde está. 180. La BTS, acá está. No, la BTS es clara. Acá yo tengo la BST, pero la BTS sería justamente el vector que va para allá. O sea que en vez de tener 0, tiene 180. ¿Ok? Entonces, acá abajo, este 240 tendría que tener 180. Y la que acabamos de calcular, esta 27, tiene 137,2. Así que esta tiene 137,2. Bueno, entre 180 y 137,2, ¿cuál es la diferencia? Justamente este, 42,8. Multiplicamos, calculamos y me da 4.700 vatios. ¿Qué tengo que hacer ahora? Sumar estas dos. Ahí está. 1440 con 4.700 me da 6.200 vatios. ¿Ok? Eso es lo que me da
lo que estaría consumiendo todo este batímetro, ¿no? Todo este conjunto de carga trifásica. ¿Se entendió? Sí, profe. Ahí Bueno, queda el tema de... y lo importante de esto, que supóngase también, no lo vemos ahora, pero le voy a comentar algo más de esto para terminar. Que si yo voy a copiar ese triángulo que tengo ahí, ¿no? Tenía las tres impedancias, así pues. Cada uno con su valor, ¿cierto? Entonces yo tenía acá esta, ahí, y esta sale por allá. Yo podría haber hecho exactamente lo mismo, pero en vez de haber colocado un batímetro acá y otro acá arriba, yo podría haber puesto, qué sé yo, uno acá y el otro acá. Entonces, ese batímetro tendría que ser, si esta es R, por acá va a medir la corriente IR. ¿Cierto? Y si esta es S, por acá va a medir la IS. Y las bobinas voltimétricas tendrían que ir conectadas así. A esta fase de la misma corriente, y la otra que me queda tendría que ir conectada a la que no lleva batímetro. Esta es lo mismo. Esta conectada a la que está midiendo, y la otra tendría que ir conectada allá. O sea que no interesa dónde coloque los batímetros. ¿Entendés? Entonces, siempre la potencia de todo esto va a ser la suma de más la suma de como calculamos eso. Sí, utilizan ¿Okay? como un punto neutro, digamos. Utilizan ese punto en común como un punto neutro para medir las tensiones ahí, las Sí, caídas. no digamos neutro, se utiliza como punto común para medir dos tensiones. Dos tensiones que son tensiones de línea, nada más, pero recuerden de que lo que mide ese batímetro no mide, es una potencia cualquiera, no es potencia de una impedancia, ni la suma de dos, ni nada por el estilo, es una potencia cualquiera. Yo sumo esas dos y me da toda la potencia total. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, no los quiero cansar más, pero hay una demostración porque esto es así, está en el PDF, en esta parte. Si quieren la pueden ver y cualquier cosa me consultan o la vemos. Esta es la demostración, está ahí. Yo la expliqué esta mañana, pero hoy los veo muy cansados a ustedes, y yo también. Pero bueno, es a criterio de demostración nada más. Y lo único que se demuestra, aparte de que la potencia está dado por la suma de esa demostración, la suma de los dos batímetros, que se llega a esto que está acá, fíjense ahí, se los marco por la duda, esto ahí, se llega que da justamente raíz de 3 por B de línea por I de línea, porque se nos fija que es la potencia activa que ya sabemos calcular. Esta demostración está basada en una estrella que está equilibrada. Y otra cosa que se demuestra en esta parte es que si en vez de sumar la potencia de los dos batímetros, eso es lo que quería comentarles, como por ejemplo resto la diferencia de los dos batímetros, directamente me da el valor de la potencia reactiva, el Q. Me da el valor de la potencia, no estoy hablando acá, no te da el Q, te da una potencia este resultado. ¿Y qué hago con ese resultado? Que con la resta de los dos batímetros yo podría despejar el ángulo phi.
Y si despejo el ángulo phi, bueno, ya puedo conocer el factor de potencia que tiene el sistema. O sea, sería la potencia, sería la tensión de línea lo que sacamos y hacemos la resta, ¿o no? Por lo que veo ahí, profe. Sería... La tensión de línea. No se trata de la tensión libre. Lo que pasa es que si yo hago la diferencia, me da este resultado, que está acá. Entonces, si yo hago la relación entre la diferencia y la suma que hacía antes, el resultado termina siendo tangente de phi por raíz de 3. O sea que de esa manera, entre el cociente entre la diferencia de las potencias de los dos batímetros y la suma, puedo encontrar lo que sería el factor de potencia. Yo de acá lo voy a despejar como un ángulo phi. Voy a tener esta relación, va a ser conocida, la multiplico por raíz de 3, por el paso de raíz de 3 y encuentro el tangente de phi. Hago el arco tangente y encuentro el phi. ¿Ok? Eso es lo que tiene. O sea que, en una palabra, con el método este, no solamente voy a poder medir la potencia total del sistema, sino que también puedo llegar a conocer el factor de potencia. O sea, sería como si fuera un cofímetro, se podría decir. Con 2 batímetros puedo medir el factor de potencia. Es curioso, ¿no? Simplemente haciendo este jueguito de la relación de la diferencia y la suma, como está acá marcado. Bueno, después lo ven bien a eso y cualquier cosa lo comentan. Se lo dejo picando como para que traten de ver. Es fácil la demostración esta, parece algo complicado, pero es una palabra realmente que hay que aplicar. Después se los explico. Ya se ha hecho tarde. Bueno, chicos, los dejo acá. Si tienen alguna otra pregunta, aprovechen ahora y si no,